Vamos a charlar con Claudio Ríguez. Gracias por estar con nosotros, Claudio. No, a ustedes, por favor. Bueno, venís estudiando a la opinión pública, los cambios de humores, ¿sí? Por distintas circunstancias. Queremos saber, tu último trabajo, hace horas acaba de finalizar, lo han publicado, hemos tenido acceso. 10 meses de gobierno. ¿Tanta fe le tenés? Bueno, algunos sueñan con 10 años. Sí, seguramente. Lo concreto es que 10 meses de gobierno de Javier Milei. Expectativa del vecino del bonaerense, después de estos 10 meses de gobierno. Bueno, ustedes saben que nosotros de nuestra consultora Indaga hacemos el índice de percepción del ánimo social. Lo venimos haciendo desde hace ya muchos años, pero ahora, durante este año, lo que hemos notado es que ha habido, digamos, un cambio abrupto respecto al ánimo social desde el mes de abril hasta este último mes de septiembre, que es el que hemos medido. Después vamos a seguir con el último trimestre del año. Y este descenso social tiene que ver fundamentalmente, digamos, este ánimo totalmente negativo. Nosotros creemos con algunas de las cuestiones que le estamos preguntando a los que estamos encuestando, que es el costo del transporte, el costo de los alimentos, el dinero que no alcanza. Ustedes, por ejemplo, piensen que uno de los datos más elocuentes en este último informe es que el 61% hoy ya le adjudica la responsabilidad de lo que le está pasando en su situación económica al presidente Milei. Ajá. Y esto es un crecimiento porcentual de 13 puntos desde abril a septiembre. Es decir, hay un avance importante del desánimo y el descontento. Pero eso no implica que el gobierno tenga, digamos, una pérdida en su núcleo duro. Digo, si uno toma lo que son las franjas etarias, el núcleo más duro del gobierno del presidente Milei está entre los 16 y 29 años y entre los 29 y 35. Después ya, a partir de los 50 años, la cosa empieza a cambiar y sobre todo si hablamos de sectores sociales, el sector de clase media y el sector pasivo son los que más están perjudicados y los que más sienten que esta recesión económica los está perjudicando. Cuando hablamos de núcleo duro y que sigue bancando la propuesta de Javier Milei, de La Libertad Avanza, hablamos de gente que comulga con las ideas del líder libertario y un grupo de fanáticos, indudablemente. No que le está yendo bien por la cuestión social o económica. Es un grupo que está totalmente convencido que efectivamente, digamos, el ajuste hay que hacerlo. Hablo de fanáticos porque también del otro lado se habla de fanáticos, entonces también hay un núcleo importante de fanáticos. Sí, cuando hablamos de núcleo duro decimos a aquellos que lo han votado y a aquellos que creen firmemente en que estas políticas económicas pueden llegar a un futuro venturoso. Digo, ese núcleo duro está en una franja etaria de 16 a 29 años, básicamente. Ahora, ese núcleo duro, lo que nosotros hemos detectado en este último informe, es que viene con un desánimo, es decir, la esperanza sigue, pero empieza a haber un desánimo, porque digamos es como que los resultados no se están viendo hoy de una cierta mejora, pero todavía siguen con la esperanza que efectivamente este modelo económico pueda llegar a cambiar su expectativa respecto del futuro cercano. ¿Sí? ¿Y la piña más dura se la está comiendo la clase media? Bueno, justamente en este informe, está muy buena tu consulta, nosotros hicimos un apartado, un anexo respecto de la clase media, es decir, tomamos un universo de lo que ya habíamos encuestado y mediante un análisis de acuerdo a los ingresos y al nivel de educación, identificamos a la clase media. En ese espacio, la clase media es la que más está sintiendo el ajuste. Digo, ni hablemos del sector pasivo, porque eso es un sector que sí la está sufriendo mal, pero en el caso de la clase media... Pero nunca estuvo bien el sector pasivo. El sector pasivo nunca estuvo bien, pero en este último... Pero contrariamente a lo que dice Milei, discúlpeme, Claudio, el sector pasivo hay menos pobres que en cualquier otro margen etario. Bueno, eso es lo que dice Milei. No hay pobres entre los viejos, dice. Los ayudan los hijos, los ayudan algún familiar, alguien cercano, pero hambre ahí no hay, dice. Sí hay hambre en los chicos, en la infancia. Bueno, eso es lo que dice el gobierno. Bueno, está bien. Ahí entramos en una discusión que la verdad, bueno, yo en eso no estoy de acuerdo, porque lo que vemos nosotros es que efectivamente, digamos, hay un problema muy serio. Ustedes fíjense esto. El salario promedio del trabajador registrado, el que está bajo convenio, el que está sindicalizado y el que está en relación de dependencia, el salario promedio es de 1.200.000 a 1.300.000 pesos. La canasta básica es de 960.000 pesos. El concepto de canasta básica total implica que si vos cobrás menos de 960.000 pesos sos considerado pobre. No lo digo yo, lo dice el INDEC. Digo, entonces estamos ahí.
Digo, y un jubilado hoy tiene una jubilación mínima de 254.000, 270.000 pesos más el bono. Llegan a los 340.000 raspando. Digo, es imposible, digamos, que uno pueda manifestar que el jubilado no está pasando hambre. El sector pasivo está pasando hambre. Y no solo el sector pasivo, la clase media también está pasando hambre. Es decir, empiezan a ajustarse respecto del tema de la vestimenta. Por ejemplo, en este último informe lo que nosotros hemos detectado es que uno de cada nueve de los sectores de clase media ha sacado a su hijo de la escuela privada o parroquial y hoy está en la escuela pública. 6 de cada 10 han cambiado su cobertura social. O se han cambiado de prepaga a una prepaga de menor calidad o están, digamos, en el hospital público. Digo, todo esto evidencia que los sectores de clase media, a pesar, digamos, que están en una suerte de resistencia, digamos, porque siguen bancando este ajuste, bancándolo desde el punto de vista de cómo se restringen, ¿sí? Pero en cuanto a la opinión respecto de lo que opinan de las consecuencias económicas de este modelo o de la aplicación de las políticas, digamos, que está poniendo en práctica el presidente Milei, ya empieza a haber, digamos, un desánimo, un descontento y un cierto pesimismo muy acentuado respecto de que esto no está funcionando. No, y de hecho hay un dato que es contundente. ¿Cómo se verán los próximos 6 meses? Es una de las preguntas. La mayoría dice peor. Peor, sí. O sea, que la vamos a pasar peor, digamos. Bueno, pero yo creo que esto tiene que ver con la datos... expectativa del futuro empieza, digamos... En un año electoral. Se viene un año electoral, digo. Perdón, me agarró. 2025 año electoral. Sí. Pero, bueno, sí, perdón. No, digo, esa expectativa, esa visión de futuro se va acortando. Exactamente, digo, esto es lo que se ve y esto forma parte de nuestros informes. Ustedes fíjense este dato. Milei hoy está logrando acuerdos dentro del sistema político, es decir, le va bien dentro del sistema político. ¿Sí? Pudo sacar la ley base, siendo una minoría parlamentaria. Coincido. En esto, digamos, han hecho un buen trabajo desde el punto de vista de buscar consenso dentro del sistema político. Pero ese consenso que él, digamos, buscó dentro del sistema político, digamos la casta, lo buscó dentro de lo que es la casta, lo está perdiendo en la opinión pública. Cuando uno toma el dato respecto de, bueno, ¿qué fue lo que pasó con el tema del no aumento a los jubilados? Ahí hay una opinión pública que está absolutamente en contra de la decisión del presidente Milei. Lo mismo ocurre con el tema de la educación superior, ¿sí? Entonces, hay acciones que tienen que ver con lo que él planteaba, que hoy la opinión pública empieza a tomarlas, digamos, muy en contra. A pesar de esto, la clase media, cuando uno le hace una pregunta concreta, digamos, si plantea alguna posibilidad o cuál es el mejor método para oponerse a las políticas del presidente Milei, no creen que sea el tema del armado de un frente político y social, ni el paro general, ni mucho menos el espacio de salir a la calle, sino que lo que creen es que todavía hay que pensar que lo que puede cambiar esto es el voto democrático. El 54%, digamos, espera que el próximo año, tomando en cuenta lo que decías vos, Norman, efectivamente, digamos, si va a haber alguna sanción, va a ser a través del voto democrático. Por eso, digo, uno lo que puede pensar o hacer un análisis es que, no, sinceramente, a pesar que estamos mal, o por lo menos la sensación, digamos, de pesimismo es bastante seria e importante y se está profundizando, no hay un escenario de estallido social, sino que esto se va a resolver el próximo año en el voto democrático cuando la gente vote. ¿No se puede interpretar como que está la sociedad permeable a ese discurso de Milei de yo soy el Estado y lo que voy a hacer es sacarte el pie de encima? O sea, la responsabilidad de lo que pasa es tuya, no culpa mía como gobierno. Bueno, esa también es una muy buena pregunta y vamos a entrar un poquito en algunas cuestiones de teoría política. Milei siempre dijo lo que iba a hacer. Milei dijo que era un enemigo del Estado y un anarcocapitalista. Piensen ustedes que si Milei ganó con el 56% de los votos es porque hay un porcentaje importante de médicos de hospital, de empleados públicos, de docentes universitarios. Sí, pero hablo de aquellos que están dentro, digamos que sus ingresos son, digamos, porque tienen un trabajo dentro del propio Estado. Es decir, mucha gente que está dentro de esto, empleado público, docentes de hospitales públicos, docentes universitarios, etc., votaron por Milei. Es decir, que votaron por alguien que les dijo, yo soy un enemigo del Estado. Entonces yo creo que la consecuencia del triunfo de Milei es precisamente una crítica muy fuerte a la dirigencia política tradicional. De esto no cabe ninguna duda. Entonces, en este escenario, me parece que hoy Milei, la verdad, se está tomando el poder
prácticamente, digamos, sin ningún sorbo. Se está tomando el vaso de agua, el vaso del poder, absolutamente todo. Y está haciendo todo lo que él dijo que iba a hacer en el menor tiempo posible. Y la verdad que del modo más violento posible. Sobre este tema yo quiero plantearles algo y se los cuento, digamos, se los tiro también como una pequeña primicia. Nosotros vamos a terminar un estudio dentro de 15 a 20 días respecto del uso de la violencia verbal en el discurso político. Ajá. A mí me parece que hay un problema muy serio respecto de lo que está pasando hoy, más allá que la economía no crece, porque hasta ahora lo único que está estable es el tema de la situación financiera desde el punto de vista económico, pero si hablamos de producción o de generación de empleo, esto no está pasando. Lo único que se bajó es el índice de inflación. Pero digamos a un costo social importantísimo. Piensen ustedes, hoy por ejemplo el 72% de los que hemos consultado tienen temor a perder el empleo, y esto es algo que sí puede ocurrir. En el mes de digamos, septiembre, el consumo cayó un 21%. Digo, son números que poco a poco van reflejando una determinada situación social que por ahora, digamos, no se visualiza que sea un estallido social, pero sí que va, va generando un descontento y sobre todo va perforando, digamos, la aceptación que tenía Milei hace 6 meses atrás. Hablando del conurbano, ahí juegan un rol importantísimo, como pasó en el año, durante los 4 años de Mauricio Macri, pero ya en el peor momento después de la primera elección, que le había ido bien a Macri, la contención que generan los municipios, ¿no? en materia social. Hoy por hoy la están llevando adelante, allá que están reclamando asistencia por parte del gobierno nacional, que vuelva parte o todo de aquello que se brindaba del Estado Nacional hacia la provincia de Buenos Aires, por ende hacia los municipios. Digo, está jugando un rol importante. No obstante, a todo este cuadro de situación que es negativo, el gobierno está con una expectativa electoral importante. ¿Sí? Hay un escenario, hoy yo creo que favorece, más allá de toda esta cuestión, lo que tiene enfrente, que es no haber acusado recibo de esto que vos decís, que la gente votó una alternativa cansada de todo el resto, pero todo el resto hoy por hoy no está haciendo absolutamente nada. Bueno, eso es un tema, digamos, que favorece obviamente... O todo mal, más que nada. A esta situación pretenciosa que hoy tiene el propio gobierno, digamos, porque es absolutamente cierto que están en una situación bastante competitiva. Digo, a pesar de todo el desastre que uno pueda suponer desde el punto de vista social, que eso se ve, digo, a todos nos pasa desde el punto de vista de nuestra situación familiar o porque conocemos a algún amigo, tenemos hermanos, etcétera, etcétera, que, digamos, la está pasando mal, ¿sí? Digo, hoy es bastante difícil llegar a fin de mes. Y frente a todo esto, todavía hay una expectativa importante, digamos, donde el gobierno se puede plantear como que está en una situación bastante competitiva. Ahora, depende, digamos, de los sectores que están enfrente de Javier Milei, de qué modo, digamos, se agrupan para poder generar una alternativa a este planteo. Yo sí creo que, y es un poco lo que estaba planteando, que Milei está entrando en una espiral donde va a ser bastante difícil, digamos, que la pueda sostener, a no ser que la economía crezca, pero eso no se ve todavía, evidentemente, y tampoco no hay ninguna perspectiva que la economía pueda, digamos, llegar a crecer desde el punto de vista de lo que es la producción y el empleo. Han planteado para el presupuesto 2025 un crecimiento del 5% del PBI, que la verdad nada indica que esto pueda ser así. Y me parece que está entrando en una espiral bastante compleja, que es pensar que solamente, digamos, con lo que él está haciendo hoy, que es este discurso duro de ajuste, de restricción de muchas cuestiones, de quita, digamos, del rol del Estado, porque hay un problema bastante serio con esto, de atacar incluso a instituciones que tienen que ver con el ADN de nuestra historia, caso de la salud pública, caso de la educación pública, etcétera, etcétera, con eso alcanza. No. Me parece a mí que tiene que empezar a leer algunas de las cuestiones que están pasando, no solo con el sector pasivo, que la está pasando mal, sino con ese sector tan ancho, tan grande y tan decisivo que es el sector de clase media. Por eso en este informe nosotros lo que hemos detectado es precisamente esto. El 61% de lo que hemos consultado de la clase media hoy le adjudica la responsabilidad de lo que le está pasando desde el punto de vista material y personal y familiar al presidente Milei. Ese registro tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, con la región AMBA. Con el AMBA, exactamente. Sí, pero esto implica que hay un para cerrarlo, este 61% implica que hay un crecimiento de 13 puntos porcentuales desde abril a septiembre. Quiere decir que hay una pendiente. Digamos, no es que la cosa viene en ascenso, la cosa viene en un descenso bastante pronunciado. Y el gobierno lo sabe. Gracias, Claudio, por estar con nosotros. Gracias. Por favor, gracias a usted.